Hoy quiero contarte una historia real, que demuestra cómo una sola frase puede cambiarlo todo. A veces ni siquiera somos conscientes del impacto que puede tener una frase, buena o mala, en otra persona. Y al final te voy a dejar una pregunta que podría transformar la forma en la que te comunicas con los demás. Esta historia es la de Marcos. Marcos era un pibe tímido, un chico tímido. Siempre se quedaba en segundo plano. En clase no levantaba la mano, en reuniones familiares no quería participar, no quería hablar. Por lo general prefería no llamar la atención. ¿Y sabes por qué? Porque de chico alguien le dijo algo que nunca olvidó. Vos no sos bueno expresándote. Era solo una frase, palabras, meras palabras. Pero para Marcos se convirtió en una verdad absoluta. Creía que no tenía nada interesante para decir, y aún si abría su boca y decía algo, nadie le iba a prestar atención, a nadie le iba a resultar interesante. Con el tiempo, esta idea empezó a afectar varias áreas de su vida. Cuando iba a la escuela, evitaba participar. Cuando llegó a la universidad, dejó pasar oportunidades, un montón de oportunidades, de exponer sus ideas. Y cuando llegó al mundo laboral, sentía que siempre estaba un paso atrás de sus compañeros. Nunca se animaba a hablar en reuniones importantes. El protagonismo siempre se lo llevaba alguien más. Marcos no se dio cuenta en ese momento, pero estaba viviendo bajo el peso de una frase que alguien dijo de forma casual, sin siquiera pensar en el impacto que iba a tener. ¿Te imaginas cuántas personas hay ahí afuera cargando con el peso de palabras que alguien más dijo sin pensar siquiera en el daño que podía causar? Y ahora te pregunto, ¿alguna vez te dijeron algo a vos que cambió la forma en la que te ves a vos mismo? Las palabras tienen un poder increíble, pueden construir o pueden destruir. Y muy a menudo ni siquiera nos damos cuenta del impacto que tienen en los demás, mucho menos en nosotros mismos. Pero ¿qué pasó con Marcos? ¿Logró superar el peso de esas palabras? Eso te lo voy a contar en un momento. Pero antes, quiero que reflexionemos juntos. Un segundo. ¿Qué palabras estás usando hoy para hablarte a vos mismo y hablarle a los demás? ¿Son palabras que construyen o son palabras que limitan? La transformación de Marcos no empezó con un gran evento ni con un cambio radical. Empezó con una conversación casual en el trabajo. Un día, en una reunión, su jefa le pidió que compartiera su opinión, algo que suena común para algunos. Pero para él era una situación rara. Se sentía como estar entre la espada y la pared, sin opciones. Dudó, pero aún con inseguridad, al final habló. La cuestión es que después de la reunión, su jefa volvió, se acercó a él y le dijo algo que lo sorprendió. Marcos, lo que compartiste hoy fue muy interesante. Tenés una forma clara y bastante única de ver las cosas. Me gustaría escucharte más en las reuniones. Esa frase, limpia y directa, tuvo un impacto profundo en Marcos. Por primera vez, en mucho tiempo, alguien había validado su voz. Alguien le dijo que lo que tenía para decir era valioso. Esa misma noche, Marcos pensó en todas las veces que se había quedado callado por miedo, en cómo esas palabras lo habían paralizado. Pero ahora tenía algo nuevo, una voz que le decía que valía la pena ser escuchado. Entonces decidió empezar a tomar pequeños pasos para cambiar esa creencia que había cargado durante tantos años. Se unió a un grupo de oratoria, empezó a participar más en las reuniones del trabajo y, sobre todo, lo más importante, empezó a cambiar las palabras con las que se definía a sí mismo. Las palabras que usaba para describirse. En lugar de decir, no soy bueno expresándome, comenzó a decir, estoy aprendiendo a comunicarme mejor. Estoy aprendiendo a comunicarme mejor. Estoy aprendiendo. Con el tiempo, no solo Marcos empezó a compartir más sus ideas, sino que empezó a inspirar a otros. Se convirtió en un ejemplo de cómo una frase puede limitarte
pero otra frase puede liberarte. ¿Te das cuenta el poder que tuvieron esas palabras en la vida de Marcos? Y ahora pensá en vos. ¿Qué palabras están definiendo la manera en la que te ves o en la que vivís tu vida? ¿Son palabras que te motivan o son palabras que te frenan? Y ahora pensá en esto. ¿Qué palabras estás usando con los demás? Tal vez una frase que decís sin pensarlo mucho puede ser lo que alguien necesita para avanzar, o también lo que pueda detenerlos. Lo que le pasó a Marcos nos recuerda algo fundamental. Todos tenemos el poder de impactar la vida de otros con lo que decimos. Podés ser la persona que construya confianza en alguien o que la destruya. La elección está en tus palabras. Y lo mejor de todo es que siempre podés elegir cambiar la manera en la que te hablas a vos mismo y le hablas a los demás. Nunca es tarde para usar tus palabras como herramienta de crecimiento y de conexión. ¿Por qué es tan importante entonces reflexionar sobre las palabras que usamos? Porque las palabras no solo comunican, construyen, y con cada cosa que decimos, estamos dejando una marca en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Una palabra de aliento puede darle a alguien el empujón que está necesitando para intentar algo nuevo, pero una crítica malintencionada o un comentario descuidado puede apagar esa chispa. Las palabras no se las lleva el viento, se quedan y a veces definen vidas. De vuelta, esto mismo pasa con las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Si te repetís constantemente que no sos suficiente, que no podés, que no valés, esas palabras se empiezan a convertir en creencias. Pero acá está la buena noticia. Tenés el poder de cambiar ese diálogo. Pensá en algo que alguien te haya dicho que marcó tu vida. Si no viviste toda tu vida en un bollón de vidrio, seguro que te pasó. Capaz fue una frase de apoyo que te dio fuerza, o capaz fue algo negativo que todavía recordás. ¿Qué impacto tuvieron esas palabras en tu vida? Y sobre todo, ¿qué podrías empezar a hacer hoy para utilizar tus palabras de manera más consciente? Usadas de manera consciente tienen el poder de transformar, de sanar, de motivar, de conectar. Quiero desafiarte algo. Durante los próximos días quiero que empieces a prestar atención a las palabras que utilizas. Tanto las palabras que le decís a los demás como las palabras que te decís a vos mismo. Cada vez que sientas que estás cayendo en un patrón negativo, hace una pausa y pregúntate, ¿qué palabras elegiría si quisiera construir en lugar de destruir? Te invito a que escribas palabras que te empoderen. Te invito a decirle a alguien algo que te gustaría escuchar si estuvieras en su lugar. Te invito a usar las palabras como un puente, no como una barrera. Las palabras que usás no solo tienen el poder de cambiarle el día a alguien, pueden cambiarle la vida y también la tuya. Gracias, muchas gracias por tomarte este tiempo para reflexionar conmigo. Si algo de lo que dije resonó con vos, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Por el momento, eso fue todo. Remote Dev Coach, quien te habló. Hasta la próxima.